Bueno, entonces vamos a dar inicio a la revisión de esta noche y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la ley de HIPAA y también vamos a hablar lo de que es lo del, lo de OSHA. Vamos a comenzar con lo que es la ley que me salió un poquito para acá. Vamos a tocar algunas cosas de lo que es HIPAA. Entonces acá vamos a ver que HIPAA, ¿qué debemos saber sobre esta? Textualmente al español, HIPAA es lo que ustedes ven acá. Es como una ley, una acta que tiene que ver con los seguros médicos y también con la protección de la información de salud de los pacientes. Básicamente, me voy a regresar uno para que lo vean. Tiene que ver con lo que el asistente médico debe conocer. Entonces, cada vez que ustedes, cuando lleguen a un trabajo, ellos tienen la obligación de enseñarles lo que es la ley HIPAA, cada lugar donde ustedes lleguen. Claro, va a ser un momento en que ya, siempre de manera repetitiva, ustedes se lo van a hacer de memoria, pero es como una obligación de cada lugar hacérselas mención porque es parte del juego de un empleado nuevo. Entonces hay que ponerle mucha atención a esto. Es una ley a lo largo del país, en la nación, y dijimos que tiene que ver con lo que son los seguros médicos y la protección de la información. Esto comienza más o menos allá por 1996, que se desarrolla esta ley para asegurar la confidencialidad de los récords médicos, especialmente ahora en la época de la computadora, ¿verdad? En lo que es la época electrónica. Entonces, estas reglas de privacidad requieren que todas las entidades que trabajan con información de los pacientes se las protejan y que la práctica sea segura para que se mueva esta información de proveedor a proveedor, pero que en ningún momento se vulnere la información de esas personas. Entonces, hay que saber también que mantener la confidencialidad de esta información se hace para mejorar la eficiencia, la efectividad de los sistemas. También se hace para que el principio de ética que vamos a ver más adelante se cumpla, qué es lo correcto y lo incorrecto, saber qué es correcto y qué es incorrecto, y que la información también esté disponible en cualquier momento cuando se necesite. Entonces, vamos a ver que la información que se obtiene durante el cuidado de un paciente, el cuidado de la salud de un paciente, debemos de saber que no debe ser revelada a nadie sin el permiso del paciente, o al menos que la ley así lo diga. Por ejemplo, una ley de corte podría ser que obligue a un proveedor a dar información de un paciente. Una ley que viene de un juez también. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer nosotros que esta información sea segura? Bueno, entonces, debemos de saber que cualquier información que se diga, que escuchemos o algo que le hacemos a un paciente es confidencial, así de principio. Eso es así. Entonces, el manejo de esa información va a requerir que cuando ustedes tengan acceso a una computadora, deben de tener una palabra clave, como un password, que sea difícil de encontrar, porque no se pueda romper o que alguien lo adivine tan fácil. Tenga una password difícil de revelar, que no se pueda detectar tan fácil. Y esto aplica a todos los instrumentos electrónicos que tengamos acceso nosotros, que nos proveen acceso a información de paciente, que podría ser una laptop, una iPad, ¿verdad? O una computadora de escritorio. Si se va a trabajar en una área de recepción que es visible a los pacientes, también hay que tener cuidado que tiene que estar posicionada la computadora de una manera que no revele información a los pacientes que puedan estar parados atrás de nosotros o cerca de nosotros. Eso es la parte visual. Así que saber que cualquier información
dada a nosotros por otro personal médico, por un paciente, no debe ser revelada a nadie, ya que se considera como una comunicación privilegiada. Entonces, los pacientes tienen que, se les hace saber eso a ellos también. Ahora, esto se hace saber a través de esto lo que se conoce como una nota de la práctica de privacidad. Acá les pongo el dibujito de la password, que no sea tan fácil. No hay que poner el nombre de nosotros y nuestro año de nacimiento porque son cosas muy obvias. Entonces, tiene que ser algo más difícil de encontrar de alguien. Y la computadora que no esté aquí como está acá. Si ustedes la ven, la computadora acá está contra la pared y dándole la espalda a la gente. Entonces, esto no es una buena posición de tener una computadora. Porque alguien que pase por acá podría ver la información que aquí está y revelar información que no queremos que se sepa. Vale, entonces, ¿qué efecto tienen esas leyes de privacidad en los pacientes? Bueno, protegerlos. Así era antes, como lo ven acá, muchos folders de color amarillo, con códigos de colores y letras. Ahora es más electrónico. El récord es electrónico, pero no por eso deja de ser protegido. Entonces son estándares que se utilizan a través de todos los lugares donde vamos a ir. Entonces, esta nota que se conoce como Privacy Notice, esta nota se tiene que guardar una copia en el expediente del paciente. Se escanea, el paciente la tiene que firmar antes, la tiene que leer, darse por enterado que la recibió, que la entendió. Entonces, ¿qué es lo que va a entender él? ¿Qué mensaje? Básicamente el paciente firma que entiende cómo se va a mantener privada su información y en qué situaciones su información podría ser compartida. Eso es básicamente, y él lo va a firmar. Las organizaciones, ya sean hospitales, clínicas, tienen la responsabilidad de darle una copia al paciente de esta nota de aviso. Entonces, el paciente tiene derecho a la intimidad, derecho que una persona tiene de tener su información protegida y también su información tiene que estar alejada del escrutinio público. ¿Qué es el escrutinio público? Básicamente es que alguien sepa algo mío que yo no quiero y eso va a provocar algún tipo de situaciones que podrían ser para algunas personas vergonzosos, les da vergüenza un diagnóstico, un tratamiento, nadie le gusta que sepan, o en otros casos, eh, robo de información personal que puede causar que alguien le pidan una tarjeta de crédito a su nombre, que hagan algún préstamo en un banco, cualquier cosa. Entonces, recuerden que la información de uno es bien, se puede usar en múltiples lugares, ¿verdad? Lo que le llaman robo de la personalidad de alguien, suplantar a alguien como que fuera él, pero no es él, sino que la información es de él y es verídica, es de él, pero está siendo usado para otro propósito. Entonces, ahí puede haber un problema. Entonces, esa intimidad él la tiene derecho a que se le proteja. Esta que ven ustedes acá, muchas veces yo lo puse, pero se puede ver pegado en las paredes de las clínicas y básicamente acá se dice cómo se puede usar la información de alguien para tratamiento, para compartir con otro proveedor, otro médico, para que la clínica haga efectivo un cobro. También se puede usar información del paciente o para opciones del cuidado de la salud. Esas son donde la información de alguien se puede usar de manera legal. ¿Cuándo se puede liberar aunque no esté autorizada? Acá lo dice, por ley, cuando lo requiera la ley local, estatal, federal, se puede. Cuando se sospecha una actividad criminal en la persona, podría ser también. Cuando alguien ya pierde su libertad,
un privado de libertad, un reo que va a la cárcel, su información podría liberarse para el conocimiento de la FDA, algo de salud pública, una enfermedad de tipo contagiosa, alguien que pueda tener HIV, tuberculosis. Estas enfermedades son de salud pública, entonces se tienen que revelar, aunque el paciente no quiera que lo sepa, pero se va a revelar a otra institución, no al público en general, sino que a compartirla con otra institución, aunque el paciente no haya autorizado. Sospecha de abuso de menor o negligencia, investigaciones, casos de compensación de trabajo, work compensation, alguien tuvo un accidente laboral y la información se tiene que compartir con el juez o con otro abogado. En este caso el abogado podría, alguien está demandando a una empresa, el abogado de la empresa tiene que tener acceso a la información de salud de ese paciente, aunque el paciente no lo haya autorizado. ¿Por qué? Porque hay un caso activo en la corte que no se le puede dar información al otro abogado porque eso le daría una ventaja a la demanda por parte del empleado. Entonces, en esos casos se puede liberar información, pero con una ley de la corte, ¿verdad? El juez va a autorizar al otro abogado a que pueda tener acceso. Y aquí están los derechos de los pacientes, que también tienen que estar visibles. Entonces, esa ley permite eso. Ya una vez la persona leyó el paquetito de la ley de privacidad y todo eso, ya pone su nombre, su fecha de nacimiento, la fecha, firma. También se da por enterado de que si va a haber algún cambio en la nota de privacidad de parte de la clínica, él va a ser sabedor de ese cambio. Eso también se le hace saber. Entonces, los derechos de los pacientes, veamos, lo que se conoce como el, el acta también, como Patient Bills of Rights, son unos derechos que básicamente se le confieren al paciente, ya que el paciente realmente es como un consumidor, un cliente de una clínica o de un hospital. Otro nombre, cliente. La parte médica lo llama paciente porque es una persona que está probablemente enferma, presuntamente enferma o realmente enferma. Pero para lo que es el sistema, es un cliente, ¿verdad? Entonces, estos derechos de pacientes o de clientes nacen de esta manera. Lo que se pretende es eh, aumentar la confianza del consumidor al sistema de cuidado de salud. Entonces, por eso se le definen algunos derechos y algunas responsabilidades como consumidor, como cliente. También se definen algunas responsabilidades y derechos a los profesionales de la salud, a las instituciones y a los planes de seguros. Si ustedes ven, son varios que intervienen aquí, no solo es el paciente, son varios. Entonces, eh, veamos de qué se trata todo esto, qué derechos son. ¿Qué derechos tiene el paciente? Por ejemplo, el paciente, si va a un hospital XXX, cualquiera sea el nombre, usted tiene un derecho que tiene que tiene que ser consistente con la ley de ese estado donde está el hospital. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, recibir un tratamiento sin discriminación de raza, de color de piel, de religión, del género al que la persona se identifica, su origen nacional. Si tiene una disability, también tiene que recibir el tratamiento sin discriminación o cual fuese la fuente de pago. O sea, no lo pueden discriminar porque le paga, digamos, el Estado, Medicaid, Medicare, y no es un seguro privado. No es por eso tiene que recibir un tratamiento de menor calidad. No es así. ¿Qué otro derecho tiene? A estar informado del nombre y la posición del doctor que lo está viendo en el hospital. Tiene también derecho a recibir la información para dar un consentimiento informado de un procedimiento o tratamiento. Recordemos que el consentimiento informado es un consentimiento voluntario que da el paciente al proveedor de salud para que lo examine o le haga un tratamiento, ya sea
tratamiento médico o quirúrgico. Entonces, la información que debe tener el consentimiento informado es posibles beneficios, posibles riesgos, si hay opciones, y ya una vez la persona se dé por enterada y entienda, entonces firma el consentimiento de forma voluntaria, no es obligación, y él puede también decir no. Así que ese consentimiento informado es bien valioso para los dos, para el paciente y para los doctores. También otro derecho que tiene es a recibir información sobre no resucitar. Hay gente que no quiere que le hagan maniobras de resucitación si en caso de llegar a quedar inconsciente por una cirugía, por cualquier caso. Le dio, entró a la unidad de cuidados intensivos, ya no sale de la parte de inconsciencia, entonces no quiere resucitación, él puede solicitar información sobre qué es lo que no resucitar o designar a alguien, a un individuo, a un familiar o un particular que él crea de su confianza, que pueda tomar una decisión en su nombre si eso pasara. También tiene derecho a decir no a un tratamiento, a un examen físico, es otro su derecho. Tiene derecho a la confidencialidad cuando esté ingresado en un hospital, que toda esa información sea mantenida confidencial. Y también tiene derecho a recibir, por ejemplo, copias de su expediente médico, de preferencia sin costo, pero si fuese por un costo, debe ser un costo razonable, ¿verdad? No exorbitante el costo, sino un costo razonable, que es el valor del mercado de una fotocopia, pues por así decirlo, si acaso. Pero si aún así él no puede pagarla, puede solicitar una exoneración del costo. También tiene derecho a quejarse sin represalias, temores de que lo van a tratar mal si se quejó de alguien. Eso no puede pasar. Información de manejo del dolor también, lo que involucra planes del manejo del dolor y recibirlo de manera rápida y oportuna, el tratamiento. Puede también recibir información sobre la donación de órganos, si así lo quisiera, hacérsele saber. Él puede llenar un documento en donde dice que desea donar órganos en caso falleciera. Hace más o menos 2 semanas, traigo a noción esto porque los que viven en New Jersey o Nueva York probablemente lo escucharon. Hace más o menos 2 semanas, en un tiroteo murieron 2 policías de Nueva York, los NYPD, 2 jovencitos, uno creo que de 21 años y el otro como de 23. Uno de ellos donó sus órganos, su familia, yo creo que él ya había autorizado donación de órganos, y 5 personas se vieron beneficiadas, imagínense, de los órganos de un policía que era que el apellido era Mora, Gilbert Mora. Y entonces, una persona puede donar órganos y salvar vidas. Entonces, en el caso de él, eso pasó hace más o menos 2 semanas. Recién los enterraron a ellos. Veamos más información sobre los derechos. Eh, También tienen derechos a decidir en cuanto a algo que se ve también mucho en nuestro medio es el uso de intérpretes médicos. Actualmente los hospitales tienen que hacer la mayor disposición de intérpretes médicos, ya sea cara a cara y digamos que no es posible así, rostro a rostro con alguien, vía electrónica, para que el paciente, ya sea el idioma que él hable, ruso, coreano, chino, español, no importa, tenga acceso a un intérprete médico por si acaso él no entiende la información de manera exacta y que él necesita eso para dar un consentimiento informado. Fíjense que el consentimiento informado es voluntario, pero también la persona tiene que entender que está firmando, pues no solamente decirle que lo necesita y que muchas veces necesita que alguien le interprete y le traduzca. Eso es también otro derecho. Otra cosa
en cuanto a lo que ustedes ven ahí, que dice Living Will, en nuestros países tal vez le dicen de otra manera, a algunos le dicen testamento en nuestros países. Cuando alguien ya deja por escrito un deseo y lo asocian mucho a propiedades, a dinero, que dice, ah, el abuelito dejó un testamento, ya dejó un deseo de vida, lo hace en vida, pues, básicamente, pero también recuerden que hay un derecho, un deseo de vida para la salud. Y muchos pacientes, antes de entrar a una cirugía que puede tener algún tipo de complicación, lo hacen firmar esos derechos que tiene que él hacer antes de que lo sometan a una cirugía y lo pongan en anestesia general. Básicamente va lo mismo que les acabo de decir, no, no resucitar, donación de órganos, quién puede tomar decisión en su nombre si cae enfermo. Básicamente se llama deseo en vida. Es un documento legal que básicamente lo que expresa es el deseo de esa persona en caso de una enfermedad terminal o un accidente, cuando ya él ya no pueda en algún momento expresar su deseo, tal como él lo quisiera. Entonces, él lo puede hacer por un poder de abogado o por un deseo en vida. Ahora, veamos un poquito lo que es la ley y la ética en la medicina. Son dos cosas distintas, pero vamos a mencionarlas y a tratarlas de entender, porque son dos cosas que podrían dar hacia confusión. Por ejemplo, veamos primero la ética. Y ahí dice, la ética es el conocimiento de cuando una conducta es correcta versus una conducta incorrecta. O sea, básicamente es el estudio de la buena conducta, la ética. El carácter y los motivos son valores e ideas que me confieren a mí, en mi mente, un sentido del bien y el mal. Eso es un valor que yo tengo de saber si algo es bueno o malo, sin tener las leyes de por medio, solo saber que es algo. Entonces, muchas decisiones que yo voy a tomar van a involucrar ética y ya lo van a ver por qué. Y hay que estar muy pendiente de eso. Entonces, el comportamiento ético nunca debe ser prejuiciado o sometido a lo que se conoce como bias en inglés, que es como prejuicio de algo, opresión, nunca. Porque tiene que ser de la persona, de su comportamiento. Entonces muchas veces, les voy a poner un ejemplo, ustedes van manejando a las 3 de la mañana de regreso de una fiesta ya noche y no hay nadie en la calle, solamente usted va en su carro y el semáforo se puso en rojo. Entonces, ¿paro o no paro? O medio paro. La ley dice que tengo que hacer una parada completa y después salir. En inglés sería una full stop, así dice la ley en Estados Unidos, que tiene que parar completamente y salir. Pero usted dice, son las 3 de la mañana, nadie me está viendo, no viene nadie. Va a ir la ética. Pero luego vienen ya las leyes, que es lo que viene después, que se los voy a hacer a mención. Pero antes de pasar a la ley, déjenme darle otro ejemplo. Aquí les pongo esta fotografía. Por ejemplo, una enfermera, un asistente médico, podría ser, que se enfrente a que encuentra un señor con moretes en sus brazos, en su torso, y la explicación que él da no es muy fidedigna, no se cree mucho. O que me golpeé con la puerta, pero no parece la puerta del golpe de una puerta, sino del golpe de un puño o de un algo contuso, pero entonces la ética ahí le diría, ¿se reporta el abuso o no? ¿Comparto la información con mi supervisor o no? La ética tal vez sí le diga que hay que compartirlo, ¿verdad? Porque usted sabe que es una conducta incorrecta. Ética, hay que hacerlo. Ahora bien, la ley, ¿qué es? Bueno, las leyes son ya reglas que regulan la vida y a una sociedad. Son reglas que regulan una sociedad. Entonces, por lo tanto, si son reglas, fueron creadas por personas. Y su razón es regular la convivencia entre nosotros, entre los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, ya
aquí ya tiene un costo y una ley puede ser criminal o civil. Ya, ya no es de saber si yo me paso el rojo, ¿es malo? Sí, es malo. La ética me dice que es malo, pero me lo paso. Pero la ley, hay una ley para pasarse un semáforo en rojo y ya tiene un costo. Podría ser 2 puntos a la licencia, $100 de multa. Entonces ya son dos cosas que se van agregando, ¿verdad? La ética, luego viene la ley como una regla y regulación. En la ley vamos a encontrar unas palabras que pónganle atención, estas que se llaman tort. Entonces son actos cometidos contra una persona o la propiedad de una persona. Podrían ser que usted los quiso hacer o probablemente no los quiso hacer. Pero el hecho de que no tenga intención no significa que no dañe. Entonces no dejan de ser tort. Entonces veamos cuáles son. Tenemos varios tipos. Tenemos por ejemplo la negligencia, que es el hacer algo equivocado sin intención. No lo quise hacer, pero fue un accidente, dice uno, ¿verdad? Por accidente lo hice, pero en ley a veces los accidentes no los toman así como accidentes, sino que lo toman como tort o negligencia. Un hacer equivocado sin intención. Ahora, si la intención no se tenía, pero la hace un profesional, ya está con licencia y todo, entonces se convierte en mala praxis, ¿verdad? Ya es algo que lo hizo un profesional, alguien con licencia, con certificaciones. Podría ser, imagínense, un médico que le prescribe una penicilina a un paciente, sabiendo que la penicilina era para él un medicamento que estaba catalogado como una alergia. Entonces, el paciente era alérgico a la penicilina y se le administró. Entonces, en ese caso, el paciente murió por una acción de un profesional. Ahí se convierte en mala praxis, porque era alérgico a penicilina, el médico estaba con licencia, si bien es cierto no lo quiso hacer, pero hubo un descuido en la acción profesional porque ya estaba notificada la alergia y no se verificó. Entonces, los diagnósticos pueden dar un error en el tratamiento y por ende en el manejo, ¿verdad? Entonces, hay que prestarle mucho ojo acá. También hay tort con intención, que ahí sí hay intención de hacer daño. Aquí hay otro tipo de tort. Miren, difamaciones, hablar mal de alguien, invasión de la privacidad, son otros tipos de tort. Fraude es otro tipo. Hacer, fraude sería como hacer algo con un truco, ya con la intención de engañar a alguien. Fraude. Asalto, assault, ¿qué es el assault? Entonces, el assault es como eh, hacer un acto o una amenaza contra alguien y esa amenaza causa miedo. Una intención de tocar a alguien podría ser una amenaza y que alguien se vea como que le da miedo, que alguien lo va a tocar sin el permiso. O ya se convierte en un assault. Imagínense, solo hacer la intención o la amenaza. Ya, por ejemplo, un flebotomista, imagínense que amenaza a alguien con la aguja, que no la ha tocado, pero ya con la aguja vista, que le va a hacer una flebotomía, sin que el paciente probablemente no lo consintió. Ahí es un assault ya solo con hacer el gesto, ya que lleva un dolor asociado. La venopunción, a ver, duele, pues, y hay personas que son muy sensibles a esto. Puede ser que cambió de opinión. Entonces, siempre como flebotomista, con buena experiencia, debe saber tratar con los pacientes de una manera segura y tan fácil como conseguir el consentimiento informado. Y se quita uno ese problema. Ahora, battery es otra cosa ya más, un peldaño arriba. Battery ya es un daño con intención. Podría ser tocar a alguien, uso de fuerza en una persona sin su consentimiento o su justificación legal. Entonces, el asalto involucra solamente causar miedo, pero el battery ya tiene que haber contacto físico en tiempo real para que ocurra. Entonces,
el flebotomista que solamente amenazó con la aguja en un assault, pero si continúa y realiza la flebotomía, ya se convierte como en una battery. Ahí ya es peor. Veamos acá, acá les pongo también nuevamente el consentimiento informado. Entonces dijimos que el consentimiento informado es un documento legal, es un acuerdo de un paciente con el proveedor en aceptar un curso de tratamiento o procedimiento, pero ha recibido información al respecto, completa, que incluye, dijimos, ventajas, riesgos, posibles alternativas, el pronóstico también debe de ponerse en el consentimiento informado. Entonces, cuando se acepta, ya se convierte en un documento legal, ¿verdad? Protege los derechos del paciente en su autonomía y autodeterminación, que es decir, que él puede tomar decisiones por sí mismo, pero también protegen al proveedor, porque ya con eso firmado ya no me pueden demandar, porque ya el paciente dio el consentimiento. Otro TOR que se conoce es el abandono, que se menciona mucho. Y esto es cuando un proveedor se retira de un cuidado de un paciente sin de haberle dicho con tiempo razonable que ya no va a seguir en su tratamiento. ¿Y cuánto es tiempo razonable? Son 4 semanas, más o menos, un mes. Primero se le tiene que decir de forma verbal y luego se le tiene que hacer llegar una carta. Recordemos que la comunicación más formal es la comunicación escrita. Entonces tiene que recibir por vía correo una nota donde le dice que ya no va a seguir dándole el tratamiento. Tiene que darle también opciones de profesionales que pueden seguir con el tratamiento. Y el paciente, se acepta, ya tiene que firmar algunas formas donde autorice que se le envíe la información completa de su paquete médico al otro doctor para que le siga dando su tratamiento. Veamos algunas preparación de pacientes que tienen que ustedes ver. Como asistentes médicos pueden ser responsables de varias cosas. Y lo dije yo, solo lo mencioné al principio de la semana anterior. Seleccionar pacientes, que el triage, llenar consentimientos, preparar información de seguros, tomar signos vitales, actualizar récords de pacientes, también es una de sus funciones. Esa información que van a obtener de pacientes se le conoce como PHI y significa información de salud protegida. Incluye muchas cosas: identificadores de los pacientes e información de salud. Ahí hay como 18 más o menos ítems. ¿Cuáles son? Para mencionarles algo. Nombre completo de alguien, fecha de nacimiento, dirección completa, teléfono, correo electrónico, seguro social, información de la licencia, número del seguro médico, nombre de los que están bajo su seguro, otra información. Podría ser información, si tiene alguna información de la retina, si tiene información de ADN, diagnósticos médicos, tratamientos, medicamentos, todo eso son parte de lo que es PHI, información protegida de salud. Incluye identificadores personales, información de salud. ¿Por qué es importante protegerla? Bueno, miren este dibujito que yo les puse acá. La información de salud ahora se mueve de un lugar a otro, casi como que fuera una pelotita de ping-pong que rebota aquí, se va para allá, se va para allá. Puede moverse por correo convencional, por fax, correo electrónico. Entonces, del hospital a la clínica, de la clínica al hospital de especialidades, de la especialidad a un centro comunitario, del centro comunitario al médico primario, del médico primario a la farmacia donde le dan la medicina. Entonces va, viene. Entonces, todo el mundo debe tener precaución que cuando le llega a él, ahí no se vaya a hacer público. Entonces, cada quien tiene una responsabilidad y un compromiso. En los récords electrónicos, ya dijimos, no están exentos de que suceda también que se comparte información de salud. Entonces,
Es nuestra responsabilidad protegerla y que no se comparta con nadie. El récord electrónico, dijimos ya, es necesaria una clave para acceder al récord médico. Y esto, recuérdense que hay muchos tipos de récord médico. Está TINA, bueno, ECW, un montón de nombres. Usted va a tener acceso a esos como nubes donde se guardan los documentos. Entonces va a tener una clave para acceder a ese récord. No hay que dejar, dijimos, la información en las pantallas del ordenador abiertas. Si por algún motivo usted está con un paciente y tiene que salir 30 segundos, tiene que cerrar la pantalla, salir de la sesión y luego al regresar vuelve a entrar. Si la deja abierta es una violación de HIPAA grave. Entonces, no hay que hacerlo, no dejar la información en las pantallas del ordenador abierta. También hay que conocer las normas de las instituciones, cómo hacer para corregir un error en una entrada de información en un récord médico. Ya hay protocolos y hay que saberlo, no es solo de estar cambiando de un día para otro y me meto y cambio, no es así. Hay formas. Ahora bien, pueden haber información que de forma incidental se pueda saber de alguien, sí. Entonces, hay lugares más propensos a que la gente comparte información. Recuérdense que aquí estos dos, tal doctor con otra doctora o una enfermera, hablando de alguien en el corredor del hospital. Este es un lugar semipúblico. La cafetería, la farmacia, los elevadores son los donde más se viola la confidencialidad de los pacientes. Los ascensores, elevadores. Entonces hay que tener siempre cuidado de no compartir información en voz alta en áreas que son propensas a ser escuchadas por terceras personas. La mejor situación de hablar con alguien es en el consultorio, cerrada la puerta. Ahora bien, información de niños. Los récords médicos de niños, en la mayoría de casos, serán los padres biológicos, si viven con ellos, los responsables de la información que ahí está. Si no son los padres biológicos, podrían ser los padres adoptivos, que es otra situación. Guardians o los cuidadores legales de ellos, digamos que no viven con sus papás biológicos, sino que con unas personas que el juez las ha nombrado. Son los guardians o los que se llaman padres foster parents. Ellos tendrán la autorización, son los representantes de los niños y pueden ver sus récords y decidir por ellos tratamientos. ¿Verdad? Así que otra cosa de los niños que es importante saberlo. Hay algunos que ya, aún siendo menores de edad, ya se pueden mantener ellos solitos. Ya ellos trabajan y pueden sostenerse económicamente. Eso también los convierte como en algunos estados como se llaman eh, emancipados. Si alguien puede ya mantenerse económicamente porque trabaja o porque ya tiene hijos, hay jóvenes que a los 15 años probablemente ya tienen una pareja y van a tener niños. Entonces ya ahí se vuelven emancipados y pueden decidir por ellos para un tratamiento. Muchas veces no van a poder decidir sobre el niño, es otra ley, sino que probablemente los papás de ellos decidan sobre un recién nacido, pero cada estado tiene leyes y entonces no las voy a compartir porque puede ser que donde ustedes vivan hayan otras leyes. Entonces verifiquen eso del menor emancipado y cómo se gestiona la salud de un menor emancipado en el estado donde ustedes viven. Bueno, voy a salirme de esta. Esto es lo que les traía ahora de HIPAA. Si ustedes ven información bastante general, voy a hablar ahora de lo que es la OSHA para moverme al otro tema. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a irnos para
¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hablamos? Porque yo sé que alguna información puede ser que es que primera vez que la escuchan algunos, pero van a ver que ya una vez lleguen al lugar donde van a trabajar, ellos les van a dar una capacitación de cómo se maneja la información local. Lo que sí les digo es que tengan cuidado con la información de los ordenadores, las laptops y todo eso, porque ahí son los momentos donde se podría quedar en evidencia alguna información que no queremos que se comparta. Entonces, siempre es bueno lo de las passwords, de lo de las palabras claves, que sea bien segura. Y la otra es de no dejar abierta la información, ni no vayan a dejar tampoco resultados de exámenes sobre mesas y el resultado viendo para arriba, que se pueda leer el nombre de los pacientes y a veces hasta los resultados de los exámenes. Siempre esa información, si la tienen que tener cerca de ustedes o en las manos o algo, si tienen alguna bolsa grande, ahí se colocan la información de los exámenes y todo eso, para que no quede expuesta ninguna información que no quieren que nadie vea. Entonces, eso sí es bien importante hacerlo. Pueden ver ahora lo de la pantalla de OSHA. Sí, la estamos viendo. Ah, muy bien. Vaya, pues. Voy a empezar ahora lo que vamos a, o necesitamos saber para el examen del ANCA sobre lo que es el control de la infección y la parte de la OSHA. Vamos a ver de qué debemos estar sabedores. Bueno, OSHA, ¿qué significa OSHA? Es una sigla también que significa la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. Esta Administración de Salud y Seguridad Ocupacional es una rama que depende del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y se fundó allá por 1970. La misión de esta oficina, OSHA, básicamente es asegurar que los empleados estén libres de riesgos en los lugares donde ellos se desempeñan. ¿Qué significa esto? Que incluye todas las profesiones. Ahí van a ver ustedes plomeros, electricistas, mecánicos, constructores, trabajadores de la salud y cualquier profesión que amerite que la OSHA lo supervise. Laboratorio clínico también. ¿Por qué? La OSHA lo que quiere es que el riesgo sea mínimo, porque es imposible también, la gente logra disminuir el riesgo al mínimo. Muchas veces puede pasar algo, y, pero es mínimo. Es, el riesgo es, y las lesiones a veces son leves, sí ocurren. En algunos casos, las lesiones podrían ser moderadas, severas y en algunos casos, lamentablemente, hasta la muerte. Trabajadores que fallecen durante el tiempo de su trabajo. Entonces, la OSHA sí trata de verificar que las condiciones de trabajo sean lo más seguras posible en estas personas. Entonces, se pretende que el lugar de trabajo esté libre de riesgo que pueda causar lesión grave o muerte. También yo, el año pasado creo que leí una noticia donde hablaban de, creo que fue en Boston, acá en Boston, donde un trabajador de la construcción falleció durante sus horas laborales. No sé qué problema hubo con una maquinaria y realmente, literalmente, murió por aplastamiento. No se ve muy frecuente, les voy a ser sincero. Creo que ese caso que pasó, no había oído yo nada en, digamos, en 5 años que fuera parecido a eso. Pero cuando sucede uno, es una gran noticia porque se supone que no tiene que suceder, porque los empleadores tienen que asegurarse de que las condiciones de esas personas sean las más seguras posibles, pero pasan. Igual en el lugar de trabajo de empleados de salud van a ver que
Muchas de las lesiones son accidentales, como son pinchones de aguja, exposición a algunos químicos. Entonces, pueden pasar, pero si ustedes le prestan atención a las guías que la OSHA les va a pasar, se minimiza bastante el riesgo. Entonces veamos que la OSHA también estamos diciendo que es del rama del Departamento de Trabajo y aplica al sector privado y al sector público. Entonces, el sector privado, los empleadores tienen que estar capacitando continuamente a la gente, igual que el sector público. Y esto aplica a los 50 estados en Estados Unidos. Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como trabajadores de la salud? Bueno, tenemos que saber las guías y las medidas de seguridad que aplican a nuestro lugar. Ya sea, recuerden, como alguien que esté en enfermería, alguien que esté como asistente médico, los médicos, los terapistas respiratorios, todo el mundo tiene su granito de arena, por decirlo, en este esfuerzo de minimizar los riesgos. Entonces, es una obligación para el asistente médico cumplir con todas las guías de OSHA. Y eso incluye algunas veces estar siempre a lo más reciente información, estar al tanto de información, por ejemplo, de enfermedades transmitidas por sangre, que ahí va todo lo que ya vamos a hablar, hepatitis, HIV, todo eso. Y saber las medidas también de seguridad en las hojas de químicos que van a estar en nuestras áreas de trabajo. Eso incluye también las capacitaciones de OSHA, incluye el equipo de protección personal o PPE, la vacunación de la hepatitis B, qué hacer en casos de emergencia que involucren sangre o fluidos corporales, saber lo que es la fuentes de infección, saber limpieza de las áreas donde trabajemos, cómo manejar exposición y contaminación en el área de trabajo, también cómo seguir, cómo darle seguimiento a un caso después de que sucedió, no solamente sucedió y ya me olvido, no, seguimiento a los casos. Vamos a ver entonces que las medidas de seguridad son importantes en los laboratorios, en las clínicas y en los hospitales. Es muy importante. Entonces, cada lugar involucra diferentes guías, ¿verdad? Es importante conocerlas, que aplican a los equipos, a los insumos y a los instrumentos de emergencia que estén disponibles para reaccionar a esas potenciales exposiciones. Vamos a ver que el control de la infección incluye lo que estamos al frente ahora. Patógenos de sangre, precauciones universales, control de la exposición y conocer un poquito de la cadena de infección. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, así en general. Vale, lo que es la cadena de infección, sabemos que tiene varios eslabones, por eso es como una cadena, ¿verdad? Que son eslabones que van uno atrás del otro y si logramos romper esa cadena en algún sitio, logramos tener éxito, porque el patógeno necesita que estos eslabones estén juntos para tener ellos éxito, pero si nosotros logramos romper eso en algún sitio o en varios sitios, podemos decir que nos fue bien ese día, porque lo logramos detener. Veamos, ¿de qué estamos hablando? Agentes infecciosos incluyen bacterias, hongos, protozoos, virus. Reservorios, ahí vamos nosotros, los humanos, van animales, equipos, comida, agua y suelo. También otra parte de la cadena es las puertas de salida, que puede ser a través de sangre, exudados, secreciones. Medios de transmisión, tenemos cómo se transmite el patógeno, aéreo, por contacto, por gotas, por vectores o por vehículos, que son objetos inanimados. Puertas de entrada, tenemos mucosas, membranas mucosas en nuestro cuerpo, piel rota, heridas, abrasiones, úlceras, orificios corporales también. Ahora, huésped susceptible es otra parte de la cadena. Personas que son susceptibles a ser contaminadas. ¿Quiénes son?
pacientes agudamente enfermos, pacientes crónicos, niños pequeños, recién nacidos, adultos mayores, tercera edad, pacientes inmunosuprimidos y aquellos que no están vacunados, ¿verdad? Ahora que ustedes ven lo del COVID-19, mucha presión se está haciendo hacia las personas que no quieren vacunarse por una u otra razón. Ahí van razones personales, razones religiosas, razones médicas, alguien que puede ser alérgico o algo, pero si ustedes ven siempre va a haber algo, un punto que justifica o no justifique la razón por la que no se vacuna. Ahora, rompiendo la cadena, ¿cómo podemos hacer? El aseo de las manos. Este es un punto muy importante y es tal vez uno de los más importantes. Recordemos que romper la cadena es importante. ¿Por qué? Porque el patógeno necesita sobrevivir y producir la enfermedad. Y el proceso de la cadena de infección es un ciclo. Y recuérdense que un ciclo tiene un inicio y un final. Y por eso es como un círculo. Entonces, si logramos romper ese círculo o esa cadena, en algún punto de lo que hemos mencionado anteriormente, podemos decir que logramos que el patógeno muera o no se pase de una persona a otra. Es la responsabilidad del asistente médico, en este caso es romper ese ciclo. Veamos, dijimos aseo de las manos, medidas de aislamiento, vacunas, inmunizaciones, manejo del estrés, reposo adecuado, nutrición. Vamos a identificar algunos modos de transmisión y los métodos de prevenirlos. Ahí tenemos algunas palabras. Por ejemplo, asepsis médica significa que un objeto, un área está libre de patógenos. Son aquellos microorganismos que nos pueden enfermar. Infección, la condición en la cual el cuerpo es invadido por un microorganismo productor de enfermedad. Y el patógeno es ese microorganismo que produce enfermedad, que podría ser bacteria, virus, hongos, parásitos, ya lo vimos. Ahora veamos los modos de transmisión. Ahí están. La mano izquierda tiene las letras, a la derecha hay unos dibujitos. Tenemos métodos o contactos directos, indirectos, aéreos, vectores, droplets o gotas y los vehículos. Veamos uno a uno. Por ejemplo, tenemos los contactos directos, son aquellos que vamos a tener, por ejemplo, de piel a piel, contacto piel a piel, de beso, relaciones sexuales. Y acá vemos el dibujito que implica, si ustedes ven, acá lo pone muy claro, ¿verdad? El contacto directo es contacto, pero también, ya se lo voy a mencionar más adelante, algunas cosas caen como contacto directo por la cercanía y por el tamaño del inóculo. Ya lo voy a mencionar. Ahora vemos el indirecto. Este se refiere a transferencia de un agente infeccioso de un reservorio, alguien que está enfermo, a un susceptible a través de partículas en el aire suspendidas, objetos inanimados, vehículos, ahí puede ser agua, todo eso, comida, es inanimado, pero ahí puede ir el patógeno. O intermediarios vivos, como están acá, si ustedes ven, mosquitos, moscas, ratas, ese sería un vector. Entonces sería un método indirecto. Ahora, transmisión esta aérea ocurre cuando el agente infeccioso se mueve por el aire, ya sea por partículas suspendidas en el aire, por polvo, e incluye muchas veces partículas que se asientan y por una corriente de aire se vuelven a suspender en el aire y se pueden mover de un lugar a otro de manera repetitiva. Ese sería el airborne. Ahora, el vector, ya lo habíamos dicho, que pues, incluye mosquitos, cucarachas, todo eso, chinches, que llevan el agente infeccioso de una forma mecánica, que sería solamente moverlo, mecánica, pero también en algunos casos pueden ser ellos mismos parte
del proceso, ayudar a que crezca o que realice algunos cambios en ellos antes de transmitirlo a otra persona. O podría ser, por ejemplo, lo del paludismo, todo eso, los mosquitos. Podría ser que sean ellos parte también del problema, no solamente la transmisión mecánica, sino que biológica. Ahora, los droplets, veamos una diferencia aquí de los droplets. El droplet se transmite, aquí lo ven ustedes, se ve esta corriente como de aire que es de una persona a otra, droplets. Pero es un spray relativamente grande, y digo relativamente grande porque a pesar de que decir grande, no, el tamaño sigue siendo pequeño, pero las gotas son un poquito más grandes y por eso hace que no viajen mucho. Eso puede ser por un estornudo. Hay personas que estornudan, que tosen, que hablan muy fuerte y muchas veces ahí hacen aerosoles que se mueven, no a mucha distancia, sino a corta distancia, tal vez unos pocos pies. Pero ya por esa distancia y no viajar mucho, algunos lo clasifican el droplet como transmisión directa por la cercanía que tiene que haber. Antes de caer al suelo, esa gotita tiene que viajar unos 2, 3 pies y la persona que está enfrente a uno, por, por lógica, tiene que estar cerca, si no, no le va a llegar esa droplet. Ahora, vehículos, ya los habíamos mencionado acá, dijimos que podrían ser agua, comida, sangre, vehículo, fomites, que son aquellos objetos inanimados, como podrían ser ropa y cama, bisturís quirúrgicos, pañuelos también, ¿verdad? Pañuelos que se usan en los pantalones para tornudar o cubrirse la boca. Ese podría ser considerado como un fomite o un vehículo. Entonces ellos lo pasan de manera pasiva el patógeno de un susceptible, de un vector, perdón, de un huésped a un susceptible. Acá vemos algunos métodos para prevenir la transmisión. Dijimos que una medida muy efectiva básicamente es la higiene de las manos, que es un proceso de limpiar, sanitizar nuestras manos, considerado probablemente el más importante de las medidas de práctica de asepsis para prevenir la diseminación. Con solo lavarnos las manos estamos haciendo mucho. Así que no olvidemos, es uno de los más importantes de la práctica de asepsis. Ahora, la forma de antisepsis, lavado de manos con un antiséptico, es un poquito más allá de lavarse las manos con un jabón regular, ya que el jabón antimicrobial contiene un antiséptico o un antibacteria, pero ya lleva algo extra. O sea, si yo me lavo las manos con un jabón antiséptico que lleva un antimicrobial incorporado, es mejor que lavármelo con un jabón de solamente que le dicen jabón de olor. Es mejor, porque ese agente ya funciona para matar o inhibir el crecimiento del microorganismo. Ya es mucho mejor. Entonces, la OSHA tiene los estándares que especifican, ya lo voy a mencionar cuando estemos hablando del PPE. Antes de ir ahí, veamos en qué momentos necesitamos lavarnos las manos con agua y jabón. Por ejemplo, cuando las manos están visiblemente sucias. Visiblemente sucias. Imagínense que ven que la mano está muy sucia. En ese momento ya no es de alcohol gel, sino que es de lavarme con agua y jabón. O que tuve contacto con alguna sustancia corporal. Antes de comer es obligación. Después de usar el baño también es obligación. Agua y jabón. Y si es con antimicrobial es mejor. Ahora, si es con alcohol gel, antes y después de tener contacto con un paciente hay que hacerlo. Después de tener contacto con fluidos del cuerpo, pieles no intactas, tener contacto con algún apósito. Y también después de tener contacto con un objeto inanimado, que podría ser equipo médico, tomé un electrocardiograma, alcohol gel, usé un estetoscopio, tomé una temperatura con un termómetro también. Eh, tuve contacto con una laptop de un consultorio también al salir de esa habitación y al entrar también. Ahí si ustedes ven,
sea, a veces se ve hoy un poco exagerado, pero aquí es mejor hacerlo así que ser uno el sujeto de transmisión. Ahora vemos un poquito del equipo de protección personal. La OSHA tiene algunos estándares y básicamente el PPE aplica a lo que es la vestimenta y el equipo que protege al individuo del contacto con qué, sangre o lo que se conoce como PIN también, que son materiales potencialmente infecciosos o PIN. Entonces, ¿qué vamos a usar para evitar que eso suceda? Ahí están los guantes, las mascarillas faciales, los face shields, las mascarillas que van sobre la nariz y boca, protectores de ojos, gabachones, gabachones de laboratorio, esos blancos, mangas largas, hay que abotonárselos. Y los gown, como que tienen este acá, este amarillito, también es PPE. Entonces la protección tiene que depender del nivel de exposición que anticipemos. Si algo es algo que no anticipemos mucha contaminación, no hay que llegar así como esta foto, pues, porque si va a ser algo... Pero una flebotomía no hay que ponerse así, sino que lo que yo anticipe, ahí va dirigido. Hablemos de los guantes, del PPE, por ejemplo, los guantes. Hay que ponérselos anticipadamente a la exposición, con el tiempo suficiente, que puede ser antes de contacto de sangre, de OPIN, de membranas mucosas o piel no intactas. Voy a tocar, posiblemente voy a tener contacto con una úlcera, una abrasión, una quemadura, guante. Los guantes sí son una barrera física que previene que el patógeno entre a mi cuerpo a través de tal vez un raspón en mi mano, una abrasión, una quemada, un rash que tenga, entonces sí me va a proteger de ese contacto. Las mascarillas del rostro, como tiene acá, mascarillas faciales, se pueden usar en combinación con los goggles que van acá. Y esto sí me va a proteger, por ejemplo, para salpicaduras, sprays, que se produzcan spray, droplets de sangre, y hay que ponérselo anticipadamente a la exposición. Luego tenemos los gown, que son estos que también protegen contra contaminaciones grandes, con un tiempo razonable también. Antes de tener contacto me lo voy a poner. Otra protección en el lugar de trabajo es sonar la alarma visualmente. ¿De qué? De riesgo biológico, especímenes biológicos. Etiquetar todo lo que puede ser riesgo. Y ustedes van a ver de qué manera se etiqueta. Con un aviso como el que tienen acá a mano izquierda. Tiene que ser una etiqueta que diga biohazard, como dice acá, biohazard, biorriesgo. Y tiene que tener el signo, este pictograma universal de riesgo, biohazard. Si ustedes lo ven, no importa el color de este dibujito, acá está en negro, acá. La cosa es que esto es universal, quiere decir biohazard, solo el dibujo. Pero OSHA va más allá. Además del símbolo, ellos exigen que diga la palabra acá, biohazard. Tiene que estar visible las dos cosas. Y tiene que estar, por ejemplo, en contenedores, refrigeradores o freezers que tengan sangre adentro guardada o PIN, material potencialmente infeccioso, que podría ser orina, heces, cultivos, ¿verdad? Muestras de cultivo de una úlcera, secreciones, exudados, todo eso identificado. Contenedores y bolsas que se utilicen para almacenar, transportar o enviar sangre de un lugar a otro, o se envíen o PIN. Tiene que estar etiquetado con estas cosas. La etiqueta aquí en este caso es un requisito que no se puede pasar por alto y está designado para alertar a otros sobre la exposición potencialmente peligrosa, particularmente en situaciones donde los contenidos que van ahí no son fácilmente identificables. Imagínense algo adentro de una bolsa roja. ¿Quién se puede imaginar que va dentro de una bolsa roja? Nadie, ¿verdad? No, a menos que uno tenga vista de rayos X. En caso contrario, no puede saber nadie, excepto que algo lleve un aviso así.
Aunque yo no lo vea, si dice ahí biohazard, ya yo ni hago la intención de acercarme porque ya sé que no es conmigo eso. Pero tiene que estar etiquetado y visible. Miren acá esta foto, yo se las puse, yo se la tomé en una clínica. Miren todo, acá tiene la calcomanía, aquí se ve bien, ¿ves? Biohazard y tal el signo. Acá también está biohazard. Aquí adentro tiene otro biohazard. Toda esta clínica cumple el requisito. Tiene el basurero rojo para ese tipo de riesgo. Este es para arrojar agujas, bisturís. Está dentro de otra caja que tiene su protección acá. Tiene un candadito con llave. Entonces sí cumple el requisito. Bien identificado, no se le podría poner falla a ese consultorio. Ahí también. No hay que tampoco confundirse este tipo de contenedor con este tipo de contenedor. Este es de basura normal. Hay papel, lo que se le ocurra menos que va a ser o PIN o biohazard. Tiene que ir acá. En este caso, en esta otra clínica que yo le tomé, estaba en la pared acá. Acá. Pero no hay que confundir entonces la basura normal con el biohazard. Es importante también. Ahora, definamos un término que es muy útil conocerlo, la infección nosocomial. ¿Qué es la infección nosocomial? Básicamente es una infección que se origina o se obtiene ya en un hospital y causada por casi siempre por organismos que son muy resistentes a los antibióticos. Son bacterias súper resistentes que hay que tratarlas con doble o hasta triple antibiótico. Y eso incluye bien en el personal que puede estar involucrado de por medio en la cadena acá. Médicos, enfermeras, asistentes médicos, visita, equipo médico, como que ser eh, electrocardiógrafos, tensiómetros, utensilios comunes para ellos, que podría ser áreas de baño, lavamanos, aperturas de puertas. Entonces, hay que ponerle ojo que aquí hay que aplicar las reglas que dijimos de romper la cadena de infección. ¿Para qué? Para que de A no me pase a B y logro controlar el ambiente de una manera segura. Las infecciones nosocomiales son virales, bacterianas, hongos y están asociadas muchas veces al torrente sanguíneo, sangre, también a respiradores, neumonías por ventiladores, tracto urinario por sondas y también contaminación de sitios quirúrgicos, postquirúrgicos, heridas que se contaminan en los hospitales. Entonces hay muchas formas de adquirir la infección nosocomial. Entonces el manejo inapropiado de equipos, prácticas de desinfección también con poco cuidado o el contacto de paciente a paciente es un gran riesgo. Entonces es crucial siempre limpiar y desinfectar todas las superficies que regularmente vamos a tener contacto, ¿verdad? Como pueden ser las orillas de las camas, las mesas de cama, todo eso para prevenir que se diseminen las enfermedades adentro de los hospitales. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cumplir con estas regulaciones? Dijimos que esta olla ya lleva sus dillitas. ¿Qué tanto? 1992 fue que se entraron en regulaciones, guías más fuertes y han reducido el riesgo de exposición de los empleados en los lugares de trabajo a infecciones. Imagínense, ya estamos hablando de más o menos eh, casi 32 años, o un poquito por ahí, 32 años, de que la OSHA, digamos que se ha puesto más estricta y sí se ha visto que ha dado resultado. Entonces sí están haciendo las cosas bien. Y fallas que se observan por los empleadores o los empleados incumplir estas pueden llevar a que la OSHA les ponga multas
o hasta cierres de clínicas, porque son fallas bien delicadas porque está por medio de la vida de los pacientes. Veamos algunas precauciones que utiliza la OSHA. Tenemos las precauciones estándares. Empecemos por ahí. Precauciones estándares de OSHA. ¿Cuáles son? Bueno, son bien sencillas. El objetivo primario acá es el control de la infección y de una manera fácil, porque es el primer escalón, la primera línea de defensa, digamos, la prevención. Todo el mundo sabe que está expuesto y en riesgo, entonces todo el mundo también tiene que hacer prevención en el lugar de trabajo. ¿Qué es prevención? Por ejemplo, en la hepatitis. Prevención es vacunar al empleado. Una, una infección que de las más asociadas a pinchones con aguja, la hepatitis B, y ocurre muy frecuente en laboratorios de flebotomía o laboratorios clínicos. Entonces, el empleador tiene que vacunar a sus empleados según el protocolo. De ahí con el SIDA y HIV, también PPE, si uno anticipa un contacto con un paciente que podría ser de riesgo, usar las medidas pertinentes para evitar. No tenemos hepatitis C también, que es causada por el virus de la hepatitis C, que también es una enfermedad grave, que está relacionada también a pinchones de aguja o con objetos punzantes. También hay que anticipar si hay un paciente con hepatitis C, viral C, protegerse con el PPE que corresponda a ese nivel de riesgo. Tuberculosis. También recordemos que los trabajadores de la salud pueden encontrarse con pacientes que tengan tuberculosis y entonces hay que manejar el equipo PPE necesario, como podrían ser mascarillas ajustadas al rostro o ambientes especiales. Las infecciones nosocomiales, que vimos que son aquellas que se tienen en los hospitales y muchas veces con una técnica de lavado de manos bien hecho es suficiente y es uno de los mejores métodos para prevenir la diseminación de estas nosocomiales. El PP acá esto ya lo vimos, no lo voy a repetir. Ahora veamos las precauciones universales. Tenemos las estándares de OSHA, son de las pinchones de aguja y el PPE. Todo esto es universal. Las precauciones estándares son prácticas de control de infecciones usadas para prevenir la transmisión de la enfermedad que se puede adquirir, dijimos, por sangre, fluidos corporales, contactos con piel no intacta, que puede ser rash, úlceras, quemaduras, abrasiones o membranas mucosas. Estos son estándares de la OSHA. Entonces son medidas que proveen cuidado a todos, ¿verdad? Entonces, ya sea que la persona se vea infecciosa o tenga leves síntomas. No olvidemos que ahora esa acta de las agujas es para evitar pinchones accidentales. Ahora, todas estas cosas que ustedes ven acá tienen sus protecciones. Mire, este ya se le pone encima, ya queda sellado. Y así todo. Bisturí tiene su bolsita protectora. Esta igual. Esta se retrae, se va para adentro. Acá no se ve. Este otro es muy parecido a este de acá arriba. Bien. Pero recuérdense que estas cosas no son automáticas, no son magia, sino que responsabilidad del trabajador de la salud a activarlas y prevenir lesiones, autolesiones o lesiones a otros. Ahora tenemos las precauciones estándares que ya las vimos hace un momento: lavado de manos, usar guantes, considerar a toda persona potencialmente infecciosa. Luego tenemos las precauciones basadas en transmisión. Esta es como la segunda manga, la segunda línea de defensa que se puede usar ya sea solita o en combinación con la estándar. Y tiene precauciones basadas en contacto, aéreas y droplets. Las vamos a ver.
Entonces, en todas las situaciones, ya sea se usen solitas o en combinación, siempre hay que tener el cuidado necesario con el paciente y con el empleado, ¿verdad? Uno mismo. La transmisión se logra controlar, pero hay que ser bien razonable en cómo se usan las precauciones. Veamos la de contacto acá. La precaución de contacto. Estas son cuando los agentes infecciosos se transmiten de manera directa o indirecta de una persona infectada o colonizada a otra susceptible. Entonces, ¿qué va ahí? Imagínense, puede ir eh, el uso de guante limpio, por supuesto, ¿verdad? Guante limpio, aunque no sea estéril, pero guante limpio. Cada vez que se entre en una habitación, cambiarse los guantes después de un contacto con material infeccioso, o puede ser con drenaje de las heridas, material fecal, quitarse los guantes después de salir de una habitación de un paciente, lavarse las manos con un agente antimicrobial o con un alcohol gel, después de quitarse los guantes. No tocar nuevamente superficies potencialmente infecciosas o utensilios después que ya vamos a salir de esa habitación, ya no hicimos ya la asepsia, ya no hay que tocar nada. Eso es precaución de contacto. Ahora, la precaución aérea o la airborne, esta es para las transmisiones de partículas bien pequeñitas. Entonces aquí se usan, por ejemplo, cuartos con ventilación especial, de presión aérea especial y también mascarillas, por ejemplo N95 es una control de airborne, que son partículas bien pequeñitas, menos de 0.001 milímetros, pequeñito. Ahora el droplet son partículas más grandes. Acá se usan, por ejemplo, también cuartos privados, no con manejo especial de presión, sino que aislar al paciente. Se recomienda aquí también usar mascarillas cuando se interactúe con un paciente para reducir la incidencia o la posibilidad de una infección. Ahora veamos alguna terminología que ya la mencionaba, pero la voy a volver a traer a mención. Por ejemplo, la sepsis ya habíamos dicho que está libre de infección de patógenos. Luego tenemos la sepsis quirúrgica, que es un escalón arriba. Es la práctica en la cual se mantienen los utensilios libres de todo microbio. Ahí incluimos algunos procesos que ya lo han ustedes escuchado. Esterilización, por ejemplo, que es el proceso de destruir todo el microorganismo. Y muchas veces esto se puede hacer a través de autoclaves, máquinas de autoclaves, o el uso de germicidas de inmersión, o sea, líquidos que se aplican y ahí se sumergen, por ejemplo, objetos como pueden ser telescopios de la paroscopía, trócares u otros utensilios, a veces por inmersión de 12 horas, 8 o 10 horas, inmersión de un día para otro, y ya estarían listos. Previamente a esos utensilios se les ha hecho lo que se conoce como sanitización, que si están demasiado sucios, ya tienen tejido pegado o sangre seca, tostada, se les remueve con un cepillo, un detergente, y ya una vez se ha hecho eso, la sanitización, ya puede pasar a esterilización por otro medio, ya sea por autoclave, que usa agua destilada y vapores a alta presión, temperaturas bien altas, y eso destruye toda forma microbial en los equipos. Esto de lavado de manos ya lo habíamos mencionado, que una de las medidas más importantes que la CDC menciona dentro de sus guías de recomendaciones, el lavado de manos que se tiene que ser hecho, dijimos, en manos visiblemente sucias antes de comer o después de usar el baño. Y la antisepsis de las manos, jabón antimicrobial y un lavado de manos que por lo menos sea de 1 a 2 minutos en tiempo. La protección de barrera es el usar ropa que me forme una barrera física entre mi persona y la potencial fuente de infección.
podría ser un paciente, sangre, líquidos corporales o también droplets o aerosoles o salpicaduras. Eso es lo que se conoce como protección de barrera. Utilizado bien, provee una protección casi al 100%. Entonces hay que saber ponerse y remover el equipo. Eso es importante porque también es aprendido. Esto es lo del PPE, ya lo mencionamos, mascarillas, respiradores, gowns, apron, todo eso. Ahí están las fotografías de esta persona que tiene lo que hemos mencionado, guantes, gown, face shields, goggles, acá está cubriéndose la cabeza, pantalón a resistencia de líquidos, zapateras también resistente a líquidos. Bueno, vamos a salir un poquito de la parte biológica a la parte física de nuestras oficinas. Ya hablamos de la parte de infecciones. Ahora vemos la protección del edificio. Y la OSHA también tiene que ver con lo que es el fuego. Nadie quiere que pase, pero puede suceder. Recuérdense que en lo del fuego hay varios tipos de fuego dependiendo el tipo de material que se quema. Ahí tienen los tipos, miren ahí, A, B, C, D. En la A tienen papel, ropa, madera. B, líquidos inflamables. C, equipo eléctrico. El D, metales reactivos o combustible. Entonces, dependiendo del tipo de fuente de fuego, así es el extintor también. Entonces, la próxima vez que ustedes vean un extintor, fíjense bien y busquen por las letras. Ellos siempre tienen letras. Tienen tipo A, B, C y tienen el famoso completo, ¿verdad? Que es el ABC. Entonces, este se puede usar en todos los fuegos que vamos aquí, ABC. Caso contrario, por lugares específicos, así son los extintores. Hay extintores ABC, pero donde yo he visto, casi siempre tienen el ABC, que sería como el todoterreno, digamos, que está listo para cualquier tipo de fuego. Hay unas eh, abreviaciones que tienen que aprenderse ustedes para esto. Tienen el del fuego, que tienen que ver con fuego. Tienen esta que se llama RACE, que cada letra tiene un significado, ¿verdad? Aquí la R es rescate, la A sonar la alarma, la C mantener el fuego en una zona de la propiedad y la E utilizar un extintor. Si ustedes ven, si uno se aprende estas letras, obtiene el mensaje. Esa es la RACE para el fuego. Ahora, estas puertas que ustedes ven acá, también la próxima vez que vayan a un edificio grande o a una biblioteca también, ahí se ve mucho. Fíjense que las puertas tienen este señal que dice puerta de fuego, acá. Y las han hecho para mantener el fuego un poquito bajo control. No lo van a parar, pero da chance de que la gente salga del edificio. Porque recuérdense que el fuego se alimenta de corriente de aire. Y si usted lo aísla en una zona de una casa o de un edificio y le corta la corriente de aire, o sea, de oxígeno, que es el que le da combustión, lo logra, lo logra controlar bastante. Y eso también, hace como 3 meses salió una noticia en Nueva York también, en la ciudad de Nueva York hubo un incendio, creo en el Bronx, y una familia eh, en un complejo habitacional, creo que era un edificio como de, no sé si era como de 10 pisos, y el fuego empezó como en el cuarto piso de esta familia, y ellos se dieron cuenta del fuego, pero no cerraron la puerta después que salieron. Y dicen que eso hizo que el fuego se expandiera a una velocidad increíble. Casi que en 15 minutos ya estaba en toda esa cuarta planta. Y estaba diciéndole ahí el señor del bombero que si hubieran cerrado la puerta, eso hubiera tardado el fuego tal vez hasta 40 minutos, 45. Entonces ustedes ven, una puerta puede salvar a muchas personas. O sea,
Y aquí lo dice esta puerta, manténgase cerrada. Solo es para pasar por ella y volverla a cerrar. Nunca tiene que estar abierta, y porque el propósito es detener el fuego, o por lo menos dar chance de que la gente evacúe y logre salir. Ahora veamos un poquito de seguridad eléctrica. Aquí son cosas bien con sentido común. Lean esto del equipo eléctrico. No usar extensiones eléctricas dañadas, que los alambres también no estén rotos, que dice acá, evite cualquier equipo eléctrico mientras se esté haciendo flebotomía, y no sobrecargar las redes de conexión, especialmente aquellas que tienen tres puntas. Si ustedes ven, hay gente que ocupa extensiones y pone hasta, bueno, los ocupa todos y todavía se lo conecta a otro y lo conecta a otro, a una extensión. Eso no se puede hacer. Hay que ser bien precavido. Cuando tengan tiempito, vuelvan a regresar a esta diapositiva y la leen despacio. Ahorita no se la voy a leer por cuestión de tiempo, pero aquí hay muchas recomendaciones qué hacer y qué evitar en cuanto a la parte eléctrica de un edificio, para que lo lean. Después lo regresen a ver. Ahora, de sustancias peligrosas, ¿qué dice la OSHA? De aquí, la OSHA quiere que el trabajador de salud, lo voy a aplicar a salud, que es lo que nos compete a nosotros, debemos de saber que todo material tiene una hoja de seguridad que se conoce como MSDS, que la vamos a ver acá, en la siguiente diapositiva. MSDS. ¿Qué es esto? Es básicamente es una información general que provee de las medidas generales y de emergencia de una sustancia, casi siempre químicos, y tiene símbolos que hay que estar familiarizados con ellos. Por ejemplo, tiene estos colores y estos números. Si ustedes se van a esta tablita, es bien fácil, porque casi que váyanse al código que dice aquí. La parte amarilla es de reactividad, 0, estable. Rojo, 0, dice, no se quemará. Y el 3 celeste, vamos para acá, peligro extremo. ¿Y de qué está hablando acá? De nitrógeno. Todos los químicos tienen estas medidas visibles de advertencia. También fíjense la próxima vez que vean un camión que transporte combustible en la calle, esas pipas que les dicen, o tractores, ellos llevan como un diamante de estos. Y fíjense qué números tiene este diamantito en el camión. Y van a saber ya el mensaje que les está diciendo sobre lo que va ahí en ese camión. Algunos llevan nitrógeno líquido, otros llevan oxígeno, otros llevan, bueno, lo que sea que lleven. Por obligación federal, ellos tienen que llevar una observación como esta. Y adentro del camión llevan como binder, también con un montón de papeletas que dan medidas generales de la sustancia, cómo reaccionar en una emergencia, qué hacer en una intoxicación inhalada, y que alguien se tragó algo, se contaminó los ojos, todo eso viene en esa MSDS. Aquí están algunos símbolos. Recuerden este, biohazard. Tóxico, hay de radiación, de veneno, de todo. Ahora, veamos acá ya estamos terminando la conversación de esta noche. Algunas técnicas que no olviden cuando estén con los pacientes. Una, miren qué sencilla es esta. No le den nunca un consejo médico. Uno se puede ver tentado a darle un consejo médico, ¿verdad? Como asistente médico, decirle a alguien, no, mire, tómese esto. No, nunca vaya a hacer eso. No hay que perder de vista que un consejo podría ser malinterpretado. Cualquier pregunta que alguien tenga, mejor refiérase al doctor o a la enfermera y no se sienta tentado a darle una respuesta a nadie. O sea, que no dar consejos. ¿Por qué? Porque podría ser el consejo equivocado. La gente lo interpreta mal y a veces por ofrecer un confort o tratar de explicar
nos complicamos. Entonces mejor no, dirigirlo al médico, a la enfermera, que sean ellos los que le aclaren alguna idea. En cuanto a la esterilización de equipo de médico, recuérdense que equipo mal preparado, mal limpiado, mal esterilizado, puede diseminar enfermedades serias de un lugar a otro y de un paciente previo a otro. Entonces eso es esencial, que si ustedes van a ayudar en hacer esterilizaciones, sigan los pasos de limpieza según el protocolo, obedecer todas las instrucciones al pie de la letra con la esterilización y asegurarse que todos los equipos estén bien esterilizados, que no estén rotos, que solamente se usaron una vez y pasaron por el método de la esterilización, ya que cualquier contaminación, por menor que sea, por ínfima que sea, puede crear un serio riesgo a la salud del siguiente paciente en el cual lo van a usar. O sea, piensen en el siguiente que viene, no el que ya se fue, no que el que viene mañana. ¿Ok? Así que ponga atención a eso. Otra cosa que es importante es desechar los desechos de manera correcta. Ahí que hay que deshacerte de las cosas contaminadas y peligrosas del día anterior o del día actual al final de la tarde, según los procedimientos. Entonces, se deben de colocar, por ejemplo, las agujas y otros objetos cortopulsantes en los contenedores especiales que son a prueba de pinchones. Deshacerse de contenedores de desechos cuando ya estén a 3/4 de lleno, no esperar que rebalse la aguja, que ya esté la punta de fuera. ¿No? Antes 3/4 lleno para afuera. Y utilizar contenedores especiales como los que ya vimos de bolsa roja, todo eso, con los desechos de los pacientes. Y no ponerlas tan cerca de los pacientes, los contenedores, ¿verdad? Esas recomendaciones. Los objetos pulsantes son los desechos médicos que más riesgo presentan a los trabajadores. Los pinchones son, créanme, son más frecuentes de lo que uno se imagina, los accidentes por pinchones. Entonces, no hay que hacer uno descuidado y poner a un compañero de trabajo en riesgo porque no me deshice de ese material de manera oportuna y correcta. Otra técnica es hacer uso de la información lo más exacta posible, tomar buenas notas. Recuerden que una información de un examen de laboratorio se puede usar para un tratamiento, entonces eso podría hacer que el tratamiento sea no exacto. Falla en reportar síntomas, historias médicas, resultados de laboratorio, podría llevar que al médico se le dé una falsa idea del diagnóstico y se prescribe un tratamiento erróneo o no se ve una enfermedad seria porque el dato fue incompleto. Hay que ponerle atención a eso. Y también hay que seguir los procedimientos según las leyes locales y a discreción de los médicos con los que van a trabajar ustedes. Porque algunos médicos puede ser que le autorice administrar algún tipo de medicamento en la clínica y si se va a hacer, hacerlo de forma exacta, dosis correcta y según el protocolo que ellos manejen, ya que cualquier error podría significar un tratamiento que sea inefectivo o peligroso para los pacientes. Hay que ponerle atención a eso. Bueno, entonces ya creo que esta es la última diapositiva de la noche. No olviden esto. Esto no es de OSHA, pero estoy más que seguro que donde ustedes trabajen les van a pedir su carnet de CPR o de BLS. Entonces van a tener que ir a estudiar estas cosas que están frente a ustedes, que es cómo dar el CPR, cómo manejar el desfibrilador automático, que van a estar en todas las clínicas, ahora hay, y el cuidado avanzado, pedir ayuda. Y esto, la Sociedad Americana del Corazón, ustedes pueden tomar el curso. Ahora hay unos cursos que se llaman Blended, que son como cursos mixtos, que se puede tomar la parte teórica online y después ustedes pueden pagar una cantidad en dólares para que les evalúen la técnica
y más o menos en 30 minutos ya están fuera de la técnica. Y la parte electrónica creo que dura como una hora, o sea, una hora en la computadora y después reprograman la parte de destreza, 30 minutos y ya están certificados por 2 años con CPR, BLS. Así que ahí se los dejo también de curiosidad para que lo lean despacio también. Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos. Yo sé que nos fuimos sin parar desde más o menos una hora y algo que íbamos hablando. Espero que haber cubierto lo que era mi intención esta noche. Cualquier duda me la hacen saber el jueves. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, entonces sería hasta el jueves a las 7 otra vez. Pasen buenas noches. Doctor Restituyo.